Buenos días, jóvenes. Soy el doctor Martín Misi de Oncología, que les voy a hablar en esta oportunidad para compartir esta diapositiva de la doctora Luz Hipólito, médico reumatólogo. Les voy a hablar sobre el examen físico general en estos aspectos. El estado general, uno dice buen, regular o mal estado general, su fisiopatología y estado de nutrición, su fisiopatología y su correlato clínico para inferir diagnósticos. Ustedes se recordarán también con las rotaciones anteriores, cuando redactan la historia clínica siguen un orden. Primero la etoscopía, que es a través de una observación. En algunos lo colocan, en otros no. El sinónimo de la ectoscopía es el aspecto general, que eso sí obligatoriamente uno lo coloca en el examen físico general. Lo que sí uno coloca en la parte del interrogatorio es la afiliación, los datos generales del paciente, la enfermedad actual, las funciones biológicas. Después continúa con los antecedentes personales, generales, antecedentes personales fisiológicos, antecedentes personales patológicos y antecedentes familiares. Y termina el interrogatorio con una revisión anamnésica de aparatos y sistemas. Después ya de toda esta primera parte sigue la segunda parte. Esto me permite obtener los síntomas del paciente con un buen interrogatorio, que generalmente es el 80%. Después un 10% para orientar a mi hipótesis diagnóstica es el examen físico general. Y ustedes ven acá, este orden de examen físico general se comienza con el control de signos vitales, como la temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, peso, talla, índice de masa corporal, oximetría de pulso. El aspecto general, que a su vez comprende el estado general, cómo se define, sus generalidades, la facies, sus signos destacados, también lo vamos a desarrollar en esta charla, el tipo constitucional, si es lectosómico, pícnico, normosómico, su actitud y su marcha, su estado de nutrición. También vamos a hablar de estado de hidratación. Estado de conciencia va a ser en otra charla con la doctora Alcarraz, me parece. El sistema tegumentario también les voy a hablar el día viernes. Algunas palabras del tejido celular subcutáneo también hoy día. Sistema linfático, que generalmente también tengo un video, le puedo pasar a su delegada para que lo puedan ver en casa. Aparato locomotor también le va a hacer la doctora Erika en otra charla y la bibliografía respectiva. Todo esto es examen físico general. Después viene el examen físico regional, que también ya ustedes han desarrollado, creo, en capítulos anteriores, digestivo, respiratorio, renal, neurológico y endocrinológico. Y después de eso ya vienen los diagnósticos sindrómicos, diagnóstico nosológico principal, diagnóstico nosológico secundario diferenciales, el plan de trabajo con exámenes auxiliares o complementarios. ¿Ok? ¿Cuáles son los logros? Identificar el estado general del paciente. 2. Reconocer diferentes tipos de marcha. Identificar el decúbito. Describir el tipo de facies. Identificar el nivel de conciencia, que va a ser en otra clase con la doctora Carras. Identificar su estado nutricional y de hidratación. ¿Cómo se define el estado general? Es la apreciación que tenemos de la condición general del paciente en la primera consulta médica.
nos permite hablar de la evolución de la enfermedad del paciente en las otras consultas médicas. Nos da una idea del grado de severidad de la enfermedad. Por ejemplo, si llega a nosotros un paciente caminando, puede ser que esté en buen o regular estado general. En cambio, si lo vemos postrado, por lo general estará en aparente mal estado general. Al inicio del examen físico se hace descripción del estado general del paciente. Y eso sí, obligatoriamente uno lo coloca en la historia clínica como parte del estado general. Opcional es la ectoscopía al iniciar la historia clínica. ¿Ok? Estado general es la apreciación del enfermo en una visión general. Evalúa su estado de salud aparente en forma general a base de su marcha, actitud, decúbito, si está echado, sus facies, conciencia, estado psíquico, sus pieles faneras, tejido celular subcutáneo y panículo adiposo y su estado nutricional. También se realizará en estado general mediciones de controles vitales, que va a incluir la temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, peso, talla, para el índice QTL o masa corporal. Con respecto a la marcha de ambulación, es la forma como el paciente camina. Se trata de un mecanismo complejo y aprendido. Posteriormente se torna automático. Participa el sistema nervioso central, el periférico, el sistema musculoesquelético, articulaciones y el sistema del laberinto. Se explora mediante la inspección. Se pide al paciente que se incorpore, que camine en línea recta, que pare su marcha y gire. Debemos evaluar la distancia entre los pasos. Que camine en línea recta, el braceo, se aumenta la base de sustentación y si primero apoya el talón y luego la punta del pie. Una marcha normal es considerada como marcha eubásica. Acá tenemos diferentes marchas patológicas o anormales que es provocada por ciertos trastornos y ayudan a mi hipótesis diagnóstica. En los libros van a encontrar, por ejemplo, la marcha del hemipléjico. El enfermo avanza la extremidad inferior del lado pléjico haciendo un semicírculo arrastrando el borde externo y la punta del pie. También denominan el pie de segador. Marcha de pacientes con polineuritis, marcha equina o stepash. La limitación de efectuar una flexión dorsal del pie, el enfermo debe levantar más la pierna de modo de no arrastrar el pie. Apoya primero en la punta y luego la planta. Recuerde el trote caballo como stepash. La marcha espástica en tijeras. Las piernas están juntas y rígidas por espasticidad. Para avanzar, la persona efectúa movimientos alternantes con sus caderas y logra dar pasos cortos. Marcha del parkinsoniano. Es lenta, con pasos cortos. Presenta una tendencia a caerse hacia adelante cuando camina y a incrementar la velocidad de los pasos durante el andar. Una marcha de festinación. El balanceado de los brazos se encuentra disminuido o ausente. Marcha táxica, es temblorosa, con aumento de la base, sustentación. Apoya primero el talón y luego los dedos, de forma exagerada, produciendo un doble clac característico. Con respecto a la actitud o postura, es la relación armónica que mantienen los distintos segmentos del cuerpo entre sí. Algunas actitudes tienen un valor semiológico muy grande. Parkinsoniano, por ejemplo, está inclinado ligeramente hacia adelante, rígido, algo encorvado, con las extremidades superiores adosadas a los flancos y con un temblor grueso. Ortopnea, paciente sentado ante la imposibilidad de permanecer acostado. Y disneico. El término decúbito es la actitud que adopta el paciente acostado. A su vez puede ser pasivo, como el paciente comatoso o caquético, o activo, que puede estar dorsal o boca arriba, ventral, boca abajo o de costado lateral. Y puede adoptarlo y modificarlo. Se clasifica en
Decúbito activo indiferente se lo puede variar la voluntad. Decúbito activo preferencial, al adoptarlo el enfermo se siente mejor. Patologías disneicas con palpitaciones cardiovasculares, sobre todo enfermedades cardiovasculares, lo vemos. Decúbito activo obligado, la patología que padece imposibilita otras posiciones, como son las afecciones articulares, parálisis, contracturas. Con respecto a las facies, se refiere al aspecto o expresión de la cara. Puede ser inexpresiva, alegre, ansiosa, colérica, triste, adolorida. Puede presentar rasgos característicos que orienten a una determinada enfermedad. Por ejemplo, facies acromegálica. Ustedes encuentran en los libros una prominencia de la mandíbula, protrusión del hueso frontal por crecimiento de huesos y tejidos blandos. Generalmente se relaciona con tumores hipofisarios productores de hormona de crecimiento. Facies hipotiroidea o mixedematosa. Destaca la poca expresividad del rostro, asociado a rasgos abogotados. Piel pálida, amarillenta, áspera y pastosa. Pelo escaso. Edema periorbitario. Existe un déficit de hormona tiroidea. La facies hipertiroidea. Hay retracción de los párpados, aumento de la hendidura palpebral, protrusión del glóbulo ocular e inyección conjuntival con mirada brillante. Tenemos la facie anémica. Hay palidez cutánea, mucosa, más notable en mejillas, labios y nariz. Tenemos la facie de parálisis facial periférica. Hay imposibilidad de levantar la ceja del lado afectado, con borramiento de los pliegues frontales. Incapacidad para ocluir el ojo, con lagrimeo epífora. Hay borramiento del surco nasogeniano, con desviación de la comisura de los labios hacia el lado sano. Hay la facie cuscinoide. La cara se ve más redonda, cara de luna llena. La piel se aprecia más fina y eritematosa. Hay mayor cantidad de vellos y acné en cuadros asociados a exceso de corticoides. Hay la facie ictérica. Coloración amarillenta de escleróticas y el paladar duro en su etapa inicial, para luego impregnar todos los tegumentos en etapas más avanzadas. Facie parkinsoniana. Es una facie inexpresiva, jugador de póker le llaman. La piel está seborreica y lustrosa. Acá tenemos en el lado izquierdo una facie cuscinoide y acá parálisis facial, digamos derecha, donde hay borramiento de los surcos de la frente, aumento palpebral con desviación de la mirada hacia arriba y desviación de la comisura hacia el lado sano, del lado izquierdo. Con respecto al tejido subcutáneo, corresponde a la hipodermis. La grasa subcutánea o panículo adiposo del tejido celular subcutáneo es la capa más extensa, compuesta por los adipocitos. Tiene un rol amortiguador de golpes y aislante térmico, además de ser un depósito de energía almacenada. Existen dos tipos principales de grasa. La grasa blanca es la más común, formada por adipocitos repletos de grasa, con los componentes celulares desplazados a un extremo de la célula. Y la grasa parda, muy importante en el periodo neonatal, formada por adipocitos, con gotas de grasa en su interior, en un tejido más vascularizado, lo que le otorga un color más pardo. La grasa parda participa en la generación de calor a través de la utilización de la grasa como combustible. En examen físico, mediante la inspección y palpación, hay que evaluar su distribución, color, temperatura, sensibilidad y consistencia. Determinar si está infiltrado o no por edemas, mixedema o enfisema subcutáneo. El panículo adiposo estará disminuido o aumentado según el paciente sea delgado o obeso. Observar si existe alguna disposición anormal de la grasa, como jiba de búfalo, obesidad faciotroncular, lipomatosis, lipodistrofia.
Con respecto al control de signos vitales como parte del examen físico general, ver primero la temperatura. Tiene un valor promedio de 37 grados centígrados con variaciones de más o menos 0.6 grados centígrados. Si la temperatura central se eleva, se produce vasodilatación cutánea y aumento de la sudoración. Si desciende, hay un incremento insensible del tono muscular con disminución de la sudoración y vasoconstricción. Los mecanismos de termorregulación están regidos por el sistema nervioso central a través del hipotálamo, siendo involuntarios y automáticos. En la práctica se utilizan referencias periféricas de la temperatura corporal central. Por ejemplo, el axilar se recomienda tomarlo en 3 a 5 minutos y el rango va de 36.5 más menos 0.4. La bucal 36.8 más menos 0.4 en un tiempo de 3 minutos. Y la rectal 37.1 más menos 0.4 en tiempo de 3 minutos. La temperatura corporal está relacionada con la modificación de otros signos vitales. Por cada grado centígrado de aumento de temperatura mayor a 37, la frecuencia cardíaca va a aumentar 10 latidos por minuto, igual que la frecuencia respiratoria. Va a haber disminución de la saturación de oxígeno a través de la oximetría de pulso y aumento de la presión arterial. Tenemos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Se basa en el rango de la descarga fisiológica del nódulo sinusal. En el adulto varía entre 50 a 100 latidos por minuto. Por debajo de este límite se considera que existe bradicardia, por encima de los límites máximos una taquicardia. Acá explican la técnica. Para determinar la frecuencia cardíaca utilizamos el examen del pulso arterial, que es más accesible. Generalmente la arteria radial derecha del paciente se palpa con la mano derecha colocando el índice pulgar en la cara dorsal de la muñeca y el dedo índice medio y anular sobre el recorrido de la arteria radial, que se ubica en la corredera radial, entre la apófisis estiloides del radio y el tendón de los flexores de la mano. Acá tenemos las causas de taquicardia, que van de fármacos, fiebres, ejercicio, hipertiroidismo. Las causas de bradicardia más frecuentes, vagotonía, deportistas, hipotiroidismo, ictericia obstructivas, fármacos beta-bloqueantes, etcétera, etcétera. Con respecto a la presión arterial, suele definirse como la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes arteriales. Es la fuerza de magnitud similar a la presión arterial, que se opone en sentido contrario para evitar su exagerada distensión sobre la base de su propia resistencia. La presión sistólica o máxima depende básicamente del gasto cardíaco, de la velocidad de eyección ventricular y de la distensibilidad de las distintas arterias. La presión diastólica o mínima depende de la resistencia periférica, representada por el lecho arteriolar y el correcto cierre de la válvula aórtica, además del valor de la presión alcanzada durante la sístole y de la duración de la diástole. Los instrumentos de medición tenemos el tensiómetro aneroide de mercurio, que está ya en desuso por contaminación del suelo, tensiómetro digital. Acá también ven esta diapositiva la técnica, el método palpatorio, donde se insufla el manguito mientras palpamos la arteria radial hasta la desaparición de la onda de pulso. Ese valor corresponde a la sistólica palpatoria, y la auscultatoria, que es la que más usamos. Posterior al anterior, insuflamos el manguito hasta superar los 30 milímetros de mercurio del valor de la sistólica. Por método palpatorio comenzamos a insuflar hasta ocultar el primer ruido de corazón, que corresponde a la sistólica auscultada. Con esta técnica se evita la existencia del pozo auscultatorio. Tener en cuenta antes de la toma de la presión arterial: 1. Que el paciente haya transcurrido al menos 5 minutos de reposo. 2. No haber ingerido alimentos, infusiones o fumado en la última hora. 3.
el ambiente con temperatura agradable y sin ruidos externos. 4. Siempre conviene medir la presión arterial en ambos brazos. Pueden existir pequeñas diferencias que en condiciones normales no deben superar los 15 milímetros de mercurio para la presión sistólica. Se recomienda repetir la toma de la tensión arterial 2 a 3 veces durante la consulta, porque también hay la hipertensión de guardapolvo blanco que llaman. Los valores normales en un adulto deben ser menores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Otro control vital es la frecuencia respiratoria. Es el número de respiraciones en un minuto. Se objetiva por medio de la inspección. ¿Cuántas veces se expande la caja torácica en un minuto? El funcionamiento normal del sistema respiratorio depende del centro respiratorio, que funciona en forma automática y rítmica en virtud de la excitación química, mecánica y nerviosa. La bomba respiratoria y el intercambio gaseoso, hay que considerar las alteraciones. Cuando hay mayor de 24 respiraciones por minuto se denomina taquipnea y menos de 12 bradypnea. Y hay otros términos que ustedes también ya lo conocen, es la batipnea, la polipnea y la hiperpnea. Otro signo vital es la oximetría de pulso. Para saber el estado de oxigenación tisular sistémica debemos conocer la presión arterial de oxígeno y se obtiene a partir del análisis de gases en sangre arterial que requiere la punción de una arteria periférica en forma invasiva. Y la saturación de la hemoglobina arterial depende de la presión arterial de oxígeno. Y la forma no invasiva es a través de oximetría de pulso, que nos permite evaluar de una manera aproximada, fácil y no invasiva la saturación arterial de oxígeno. Utiliza emisiones de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar pulsátil para la captación de oxihemoglobina. Y acá realmente está la técnica. Recordar los valores normales. Mayor o igual a 95% equivale a una presión arterial de oxígeno mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Se denomina hipoxemia menor o igual a 94%, que equivale a una presión arterial de oxígeno menor o igual a 79 milímetros de mercurio. Insuficiencia respiratoria cuando la saturación de oxígeno es menor de 90%, equivale a una presión arterial de oxígeno menor de 59 milímetros de mercurio. También parte del estado general es el peso que se utiliza para su medición con balanzas. Las más exactas son con pesas deslizantes denominada báscula. Asegurarse que la misma esté con una superficie plana y lisa. Se debe realizar con el paciente en ropa interior, en ayunas y mejor luego de evacuar vejiga y recto. Hacemos la talla. Con los pies descalzos y en posición recta, se mide desde el talón hasta la región superior de la cabeza. Y esto nos permite calcular el índice de masa corporal, que representa la manera más práctica de evaluar el estado ponderal de un paciente, no siempre tan preciso. Existen excepciones como en niños, ancianos y algunos deportistas. Y la fórmula es el peso en kilos sobre talla por metro cuadrado. Técnicamente, sobrepeso se refiere a un exceso de peso corporal y obesidad a un exceso de tejido adiposo. Acá tenemos el rango de 18.5 a 24.9 es normopeso, menos de 18.4 bajo peso, 18.4 a 17 leve bajo peso, moderado bajo peso y severo bajo peso menos a 16. De 25 a 29 sobrepeso, 30 a 34.9 obesidad grado 1, 35 a 39.9 obesidad grado 2 y mayor o igual a 40 obesidad grado 3 o mórbida. Ustedes se encuentran en los libros, en la bibliografía. El estado de conciencia, unas pinceladas nomás porque también lo van a ver con la doctora Alcaraz. Se evalúa el estado mental, es parte del examen físico. Evaluar el estado mental lo hacemos a través de las funciones del nivel de conciencia, es decir, si está alerta, si está consciente o vigil, está nubilado, estupuroso o comatoso.
orientación en tiempo, espacio y persona, habilidades para comunicarse, cómo está su memoria, cómo está su lenguaje. Respecto a nutrición, a partir de los datos del peso y la altura del individuo, se obtiene el índice QTL o índice de masa corporal, esta es su abreviatura, que es el índice global más empleado y de más fácil obtención. Se calcula dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de la altura en metros. Este índice permite una valoración global del estado corporal. Sin embargo, no indica cuál es el componente alterado, graso, muscular, ni la distribución corporal de la alteración. Hay otros estudios antropométricos que permiten obtener información sobre compartimientos concretos como la masa grasa. Se hace a través de la medida del pliegue cutáneo tricipital o la masa muscular calculada de forma indirecta tras conocer el perímetro en la zona media del brazo y el pliegue tricipital, según la expresión de la fórmula masa corporal, que es igual a perímetro en centímetros menos 0.314 por el pliegue tricipital en centímetros. Siguiendo con nutrición, el perímetro de la cintura, medido a la altura de las crestas ilíacas, permite evaluar el tipo de distribución de la grasa corporal. Los estudios analíticos permiten evaluar de forma global el estado nutricional y los diferentes componentes proteicos. Así, por ejemplo, los estudios de inmunidad celular. ¿Perdón? Doctor, disculpe, no está proyectando sus PPTs. Ah, creo que se ha ido. Espérame. ¿Ahora lo pueden ver? Ahora sí, doctor. Disculpen. Vamos a continuar. Continuando con nutrición, tenemos, por ejemplo, estudios de inmunidad celular en vitro o en vivo. Evalúan de forma global la presencia de malnutrición. Además de los datos antropométricos, puede evaluarse también la cantidad de proteína muscular mediante el índice de creatinina altura, dividiendo la creatinina eliminada por la ideal, por la estructura del individuo. La cantidad de proteína visceral puede evaluarse midiendo algunas proteínas plasmáticas. Las más utilizadas son la albúmina, transferrina, prealbúmina y la proteína transportadora del retinol. Todas ellas pueden alterarse por motivos no relacionados con la nutrición, siendo su vida media diferente. Por tanto, su utilidad en la malnutrición aguda difiere de su utilidad en la crónica. Recordar síndromes de alteración nutricional, de desnutrición o malnutrición y la nutrición excesiva. Por ejemplo, tenemos formas extremas. El kwashiorkor es la desnutrición proteica sin déficit calórico notable. Aparece en niños que dejan de ser amamantados para ser alimentados exclusivamente con cereales. Hay deficiencia de proteínas, pero el aporte calórico es normal y el peso también. El déficit de aminoácidos disminuye intensamente la albúmina plasmática y como consecuencia se desarrollan edemas. También se produce hepatomegalia con acumulación de triglicéridos, ya que la síntesis de estas moléculas es normal, pero no su liberación, al estar alterada la síntesis de apolipoproteínas.
Tenemos también el marasmo infantil. Es el resultado de déficit calórico sin alteración del aporte proteico. En este caso se altera principalmente el peso, ya que se consumen los depósitos grasos. No obstante, el crecimiento se altera de forma menos notable, sin aparecer hipoalbuminemia, edemas ni hepatomegalia. Y acá es la bibliografía. Les voy a hablar ahora sobre... ¿Ven acá también la diapositiva? ¿Examen físico, estado de hidratación? Sí, doctor. Ya. Esta es la segunda parte. Vamos a hablar sobre el agua, hidratación, deshidratación, su evaluación clínica y la bibliografía. Todo esto también lo tienen en su material de clases, que la doctora Pilar Zamora también la ha incluido en esta aula virtual. ¿Cuáles son los logros? Conocer sobre el agua y su metabolismo y reconocer el estado de deshidratación. El agua, además de ser indispensable para la vida, es un elemento notable, dotado de sorprendentes propiedades. El agua juega muchos papeles importantes en nuestro organismo. Es el componente mayoritario de las células del cuerpo, excepto en el caso de las células grasas. El agua transporta los nutrientes a las células del cuerpo y se encarga de retirar de las mismas los residuos o sustancias de desecho. También ayuda a regular la temperatura corporal mediante la redistribución del calor, desde los tejidos activos hasta la piel y mediante el enfriamiento del cuerpo a través del sudor. Recordad que el volumen total del agua corresponde al 60% del peso corporal. Este volumen se divide en dos grandes compartimientos, el intracelular y el extracelular. El compartimiento extracelular se subdivide a su vez en plasma y líquido intersticial, con una relación aproximada de volumen de 1:3. La regulación del volumen intracelular se consigue en parte mediante la regulación de la osmolaridad del plasma, a través de cambios en el balance de agua. En comparación, el mantenimiento del volumen plasmático, lo cual es fundamental para mantener una adecuada perfusión de los tejidos, está directamente relacionado con la regulación del sodio. El volumen de agua total varía de forma fisiológica según la edad. A menor edad, mayor es la proporción de agua total en el organismo. El porcentaje del agua respecto al peso suele ser algo menor en el sexo femenino, debido a la mayor proporción de tejido adiposo. A mayor proporción de tejido adiposo, menor proporción de agua. Las fuerzas osmóticas son el determinante fundamental de la distribución de agua en el cuerpo. El agua puede cruzar libremente casi todas las membranas celulares y como resultado, los fluidos corporales se mantienen en un equilibrio osmótico, dado que la osmolaridad del líquido intra y extracelular es la misma. El plasma es la parte no celular de la sangre e intercambia sustancias continuamente con el líquido intersticial a través de poros de las membranas capilares que son permeables a casi todos los solutos del líquido extracelular excepto a las proteínas. Con respecto a la hidratación, es el proceso fisiológico de absorción de agua por parte de las células, tejidos y órganos del cuerpo. El balance hídrico es el resultado del equilibrio entre el consumo y la pérdida de agua, que puede ser por el riñón a través de la orina, pérdidas insensibles a través de la piel, sudor y aire expirado, que dependen de la actividad también física, de factores ambientales y de la pérdida por las heces. Estar bien hidratado se relaciona con un estado adecuado de salud y bienestar. Las principales consecuencias de hidratación inadecuada son de tipo físico, pérdida de peso corporal, estreñimiento, aumento de riesgo de caídas. Cerebral, edemas, celular encefálico, térmicas y subdérmicas,
y en el deterioro del rendimiento cognitivo y psicológico. El volumen de agua corporal total se manifiesta estable gracias a sistemas de regulación. La ingestión de agua está regulada por el mecanismo de la sed, que se activa al detectarse un incremento en la concentración de sales, osmolaridad, estimulando la secreción de hormona antidiurética almacenada, liberada por la hipófisis, actuando directamente en el riñón, promoviendo la inserción de acuaparinas, lo que favorece la reabsorción de agua e inhibición de su eliminación, manteniendo de esta manera la osmolaridad. Como respuesta fisiológica a la deshidratación, la C es un indicador fiable de deshidratación entre 1 y 2%. El consumo total de líquidos difiere en las personas. Está determinado también por otros aspectos, como sociales, culturales y gustos. La hidratación debe entenderse como rutinaria, de frecuencia diaria y variable. El agua puede adquirirse a partir de una gran variedad de bebidas y alimentos. 70-80% proviene del consumo de bebidas, 20-30% de los alimentos y 10% proviene del agua denominada metabólica, de oxidación o endógena, que se produce por el metabolismo de los macronutrientes para producir energía y por el rompimiento de las células. Unas palabras con respecto a la deshidratación. Cuando hay una desproporción entre los líquidos ingeridos y los eliminados, el equilibrio del agua es negativo. Cuando el organismo pierde líquido, la pérdida es de agua, pero también de electrolitos. Hay que considerar 3 tipos de deshidratación, que se encuentran también en la literatura. La deshidratación hipertónica, cuando se pierde proporcionalmente más agua que sales. Deshidratación hipotónica, cuando la pérdida de sales es mayor que la del agua. Y deshidratación isotónica, cuando se pierden paralelamente agua y sales, sin que se altere la concentración relativa. La evaluación clínica, clínicamente la manifestación más importante en la deshidratación será la C. Se presenta precozmente, ya que ella es índice de deshidratación intracelular. Un centro en el cerebro, probablemente situado en el hipotálamo, es sensible a esta reducción de volumen celular. Al disminuir el volumen de las secreciones, se produce una sequedad de la piel y mucosas. La lengua está seca y pegajosa. Por lo general, al colocar el dedo sobre la misma, este no se desliza, sino que se adhiere. Es importante tener en cuenta que todo enfermo con respiración bucal tiene la lengua seca. También se seca la lengua del paciente que esté recibiendo oxígeno. El paciente urémico tiene siempre seca la lengua, aunque su hidratación sea adecuada. Con respecto a la clínica, el riñón elimina una orina muy concentrada. Se presenta oliguria, con densidad aumentada, y se observan cilindros hialinos y granulosos, que hacen plantear a veces la existencia de una nefritis, pero esta situación es reversible, se normaliza al hidratar al paciente. En los casos severos, se presentarán profundos cambios celulares, sobre todo a nivel del cerebro, lo cual explica las alteraciones físicas y mentales observadas en estos pacientes, como astenia, falta de energía, irritabilidad. En ocasiones hay rigidez de la nuca. Puede también presentarse una hipertermia llamada fiebre de deshidratación, la cual es rara en los adultos. A medida que se continúa perdiendo agua, se produce gradualmente una hemoconcentración. Se eleva proporcionalmente los valores del hematocrito, del sodio plasmático y de otros elementos sanguíneos. Hay que tener en cuenta que si el paciente es un anémico, el hematocrito puede mostrar cifras normales a pesar de la hemoconcentración. Si el deshidratado tiene en la sangre cantidades anormales de sustancias no electrolíticas como glucosa, por ejemplo, en un paciente diabético, o productos nitrogenados no proteicos en un paciente con una nefropatía o una hepatopatía, la concentración de sodio plasmático puede ser normal o estar solo ligeramente aumentada, aun cuando la pérdida de agua sea marcada. Acá tenemos una deshidratación hipertónica,
que es una deshidratación celular o intracelular debido a una gran ingestión de sodio, que va a jalar agua del intracelular al extracelular, o disminución o eliminación renal de cloruro de sodio, intoxicación también por corticoides como la DOCA, o insuficiencia cardíaca con retención de sodio. Y el cuadro clínico, el paciente va a presentar piel seca, lengua seca, confusión con delirio, como irritabilidad, hay una hipertermia central. También tenemos la deshidratación hipotónica, que es una hiperhidratación celular por etiología de aumento o ingestión de agua. Ingresa agua al intracelular. También por aporte indebido de agua o soluciones, cuando uno usa edemas muy frecuentes. O pérdida también de sodio con ingestión de agua a la vez, como son las diarreas, hemorragias, vómitos, poliuria, sudorios, enfermedad de Addison. El cuadro clínico, hay cefaleas, vértigos, trastornos psíquicos, irritabilidad, sin empeora, hay convulsión, edema papilar, lesiones focales. Hay fatiga muscular con calambres. Hay bradicardia en el electrocardiograma, oliguria, y también por aumento de tamaño globular en la sangre hay hemólisis y hay hemoglobininuria. Acá tenemos las variantes clínicas del equilibrio hídrico. Generalmente cuando hay hiperhidratación celular debido a náuseas, vómitos, cefalea, convulsiones, como trastornos psíquicos, hay deshidratación extracelular con síndrome de hipovolemia, signo del pliegue cutáneo, y esto se ve en la deshidratación hipotónica. En cambio, en la deshidratación celular hipertónica, donde el paciente tiene sequedad de la piel, mucosa, celujuria, en el extracelular hay una hiperhidratación extracelular con edemas. Esto se ve en los deshidratados edematosos. Y cuando existe una deshidratación extracelular y una deshidratación celular hipertónica, generalmente hay una deshidratación global o isotónica. Las referencias bibliográficas. Eso es todo, jóvenes. Si tienen alguna inquietud, una pregunta, un aporte. Doctor, me parece que no hay preguntas, que todo está claro. Y Rosales, en ese caso, muchas gracias por su atención y nos vemos el día viernes. A usted.